buenas noches, tardes, noches a todos. Gracias por estar aquí, acompañándonos una vez más en nuestra reunión del Club de Lectura, donde estamos leyendo el libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Hemos avanzado desde el siglo I hasta terminado el siglo II. Comenzamos a adentrarnos un poco más lo que ha pasado en el siglo III y estamos en un punto donde el historiador Justo González hace un paréntesis para hablarnos de los cristianos comunes y corrientes, ya no de los mártires, ya no de los padres de la iglesia, sino de las personas comunes y corrientes que decían, que predicaban, que creían. Y hemos llegado a un punto muy importante que es el culto cristiano. ¿Cómo celebraban el culto los primeros cristianos? Priscila, buenas noches, gracias por estar aquí. Y los invitamos a todos, si ustedes están conectados por Facebook o por YouTube, por favor, y quieren entrar en la sala, pidan el link, se los enviamos y se hace más rica la conversación desde aquí adentro. Pris, Correcto. no sé si quieres decir algo antes de comenzar o le entramos de una a la lectura. Entrémosle de una y ahí vamos comentando. Listo, Pris, porfa, puedes empezar a leer el culto cristiano hasta la página 54, el segundo párrafo. Sí. Gracias. Listo. Lo que sabemos del culto cristiano nos da una idea del modo en que aquellos cristianos de los primeros siglos percibían y experimentaban su fe. En efecto, cuando estudiamos el modo en que la iglesia antigua adoraba, nos percatamos del impacto que su fe debe haber tenido para las masas desposeídas que constituían la mayoría de los fieles. Desde sus mismos inicios, la iglesia cristiana acostumbraba a reunirse el primer día de la semana para partir el pan. La razón por la que el culto tenía lugar el primer día de la semana era que en ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Luego, el propósito principal del culto no era llamar a los fieles a la penitencia, ni hacerles sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor y las promesas de que esa resurrección era el sello. Es por esto que el libro de Hechos describe aquellos cultos diciendo que, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La atención en aquellos servicios de comunión no se centraba tanto en los acontecimientos del Viernes Santo como en los del Domingo de Resurrección. Una nueva realidad había amanecido y los cristianos se reunían para celebrarla y para hacerse partícipes de ella. A partir de entonces y a través de casi toda la historia de la Iglesia, la comunión ha sido el centro del culto cristiano. Es solo en fecha relativamente reciente que algunas iglesias protestantes han establecido la práctica de reunirse para adorar los domingos sin celebrar la comunión. Pero esto pertenece a otros capítulos de esta historia. Además de los indicios que nos ofrece el Nuevo Testamento y que son de todos conocidos, sabemos acerca del modo en que los antiguos cristianos celebraban la comunión gracias a una serie de documentos que han perdurado hasta nuestros días. Aunque no podemos entrar en detalles acerca de cada uno de estos documentos y de las diferencias entre ellos, sí podemos señalar algunas de las características comunes que parecen haber formado parte de todas las celebraciones de la comunión. La primera de ellas, a la que hemos aludido anteriormente, es que la comunión era una celebración. El tono característico del culto era el gozo y la gratitud, más bien que el dolor y la compunción. Al principio, la comunión se celebraba en... Un segundo para pasar la página. Voy a ampliar. En medio de una comida. Y es en medio de una comida, pero la página se me pasó. 54. Aquí está. La comunión se celebraba en medio de una comida. Cada cual traía lo que podía y tras la comida común se celebraban oraciones sobre el pan y el vino. Ya a principios del siglo II, sin embargo, y posiblemente debido en parte a las persecuciones y a las calumnias que circulaban acerca de las fiestas de amor de los cristianos, se comenzó a celebrar la comunión sin la comida común.
pero siempre se mantuvo el espíritu de celebración de los primeros años. Es hasta allí, ¿cierto? Sí, está bien. Hola Clarita, ¿cómo vas? Gracias por estar aquí. Ya Clarita. nosotros comenzamos a conversar, a saborear este texto la semana pasada. Hubo algunas opiniones muy interesantes, pero me gustaría, si alguno de ustedes quiere comentar algo para comenzar a envolver lo que se dijo, para arrancar a partir de lo que ya sabemos, las próximas características del culto cristiano. Clarita, Pris, ¿quieren decir algo? Sí, claro, a mí esto me deja como un pensamiento de, wow, o sea, era una celebración, o sea, ¿en qué momento pasó de ser una celebración con ese tinte de gozo, de alegría, de, nos reunimos otra vez, de vamos a recordar esto que pasó tan bueno, a por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Y así, o sea, ¿por qué cambió drásticamente? Me imagino que eso la historia nos lo va diciendo, porque me imagino nosotros como seres sociales estamos vulnerables a lo que está pasando. O sea, el renacimiento es el renacimiento por unos hechos históricos, el oscurantismo fue así por unas razones. Después, o sea, nosotros vamos como haciendo las cosas con ciertos matices emocionales y sentimentales dependiendo de lo que estamos viviendo y del contexto. Por eso también está importante. Yo no creo que empezó a ser una celebración y haya dejado de ser una celebración por capricho. Me imagino que en algún momento vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero qué chévere saber que a partir del siglo segundo las cosas empezaron a cambiar y que antes siempre fue una celebración con gozo y un compartir y cada quien llevaba lo que podía. De hecho, no sé, Adri, si tú te acuerdas, hay una carta de Pablo, yo no sé a quiénes, nunca sé, le escribe a alguien diciéndoles como ustedes que, o sea, como que guarden reverencia, o sea, esto no es aquí para venir a emborracharse, básicamente. Primera de Es lo que más o menos me Corintios. acuerdo, o sea, él está exhortando a una iglesia porque están agarrando ya la comunión como el parche de Sí, si no estoy mal, emborracharse. es Primera de Corintios 15. Ah, mira, Clarita dice que sí. Entonces, de alguna Sí, manera, 15 acordarme o 11. no sé, acordarme de esa carta de Pablo y ver lo que está describiendo justo, o sea, digo, bueno, sí, guarda completa relación porque seguramente sí era así. Sí, aprovechando, no sé si para darle, porque me parece bien importante que en medio de esta discusión que es histórica, nosotros la aterricemos en la palabra. Si tenemos la suerte de que en la misma Biblia ya haya evidencia histórica que nos confirme lo que nos está diciendo un historiador, ¿por qué no leerla y comentarla? Estamos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 26. ¿Quieres leer, Priscila? ¿La Sí, tienes? tengo. Ujú. A ver. Abusos en la cena del Señor. No, pero tienes De que hecho, leerla como lo lee el audio de Reina Valera en YouVersion. Abusos en la cena del Señor. Pero el anunciado es esto que sigue. Porque así lee. Dale, dale, dale. Ya no dejemos de os hacer el alabo, ridículo aquí. porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ajá, Gracias, Pris. ¿Quieres comentar algo o cómo metemos sí. esto? O mejor dicho, ¿cómo metemos la historia aquí? Porque la historia no cambia la palabra de Dios. No, o sea, aquí lo que se ve, lo que yo estoy viendo que está diciendo Pablo es que se reúnen
se reúnen para comer, pero Pablo los está regañando porque dice que hay unos que llegan a embriagarse y otros que no tienen nada, llegan con un hambre como a comerse todo lo que estén dando ahí. Entonces, si uno está observando esto, no hay como, o sea, por lo menos yo en esta descripción no me imagino un culto litúrgico, me imagino que hay abundante pan, hay comida, hay un momento como de sociabilización esa comida, porque si fuera nada más un bocadito así como lo hacemos nosotros, o sea, en el caso de los hermanos de la Iglesia Católica es como la hostia, tin, ya, y uno se queda así callado, y así. O en el caso de la iglesia protestante, te dan un pedacito así y una bebidita y ya. O sea, uno si llega con hambre, con eso quedaste igualito. O sea, para llegar con hambre y esperar ese momento es porque el banquete que había era porque, mejor dicho, ¿para qué vamos a gastarnos al mercado de la casa si aquí lo que van a dar es comida? Y para llegar a embriagarte, ¿con cuánto vino te tienes que embriagar? ¿Cuánta plata además representaba hacer cada reunión si ibas a ofrecer vino de verdad? Entonces sí me imagino que había gozo, era una celebración, o sea, era como una comida de celebración. Así me lo estoy imaginando. Ok, gracias, Pris. Clarita, ¿tú quieres agregar algo en este punto? Yo tengo mis cuestionamientos acerca de esta celebración y todo. O sea, tengo mis bases de lo que me enseñaron por los siglos de los siglos, pero leyendo la historia y todo eso, o sea, los primeros cristianos se reunían, Pablo nos está contando que se reunían y partían, Hechos nos dice que partían el pan con alegría y sencillez de corazón, pero después vemos en Corinto que allá en esa ciudad, o sea, lo que menos había era sencillez de corazón, que comían todos. Me llama mucho la atención lo que comenta Priscila. Nosotros comemos bien poquito, o sea, no es la cena del Señor, sino es meramente un ritual, no es compartir. No. Clarita, no hagas eso. ¿Ya? Ahí. Ok, sí, Clarita, quédate en un Sí. solo dispositivo porque... Ya sé, que se me iba a apagar uno y quise salvarlo antes. Entonces, o sea, no es tanto, nosotros lo hacemos como comunión con el Señor y nos comemos un trocito de lo que sea, pero veo que en la iglesia era comunión entre ellos, era como una comunión unos con otros. Y pues me imagino que al estar teniendo comunión entre ellos, pues también tenían comunión con Dios. Lo que veo es cómo se fue pervirtiendo esto, cómo fue cambiando hasta el día de hoy, cómo rápido en Corintios Pablo los está regañando a los ciudadanos de Corinto, porque pues esos ya eran unas fiestas, señoras fiestas, ya no tenían, pues yo creo que ya no se fijaban quién llegó, quién no, quién comió, quién no, sino que ya se embriagaban, no sé. Ok, antes de darle la palabra a Priscila, yo quisiera marcar algo. Pablo está diciendo en el versículo 21 de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Justo González está diciendo en la página 54, cada cual traía lo que podía y tras la comida común se celebraban oraciones sobre el pan y el vino. Pues yo no sé si estoy entendiendo mal, pero a mí me parecía como que cada uno llevaba su envase de Tupperware, entonces ahí llevaba su comidita, lo que le quedó del almuerzo, la lasaña, el arrocito, la cosita, pero como que se estaba pervirtiendo y cada quien se comía lo que trajo. Entonces, si María Isabel nada más pudo llevar un platanito frito de ahí, cómase eso, porque yo me voy a comer mi pizza que traje. Eso es lo que me parece que está pasando en Corintios. No sé si sea así, no, pero creo, o sea, por lo que yo entiendo de lo que nos está diciendo Justo González, todo el mundo llevaba algo.
Eso por un lado. ¿Qué pasó, Pris? No te dejó hablar María Isabel. Y que ya déjala, vaya. Yo lo entendí tan diferente a lo que tú estás diciendo, aunque me hace sentido como lo estás diciendo tú. O sea, lo que yo entendí es que la iglesia llevaba una vaca y todo el mundo compartía. Ay, ya, compartía. Clarita, Eso. en México se usa la idea de la vaca. ¿Tú sabes qué es hacer una vaca? O sea, como que todo el mundo, una fiesta country, o sea, que todo el mundo contribuye y de lo que como, lo que llevas tú agarra el otro y lo que lleva el otro, se hace como una mesa común, ¿no? Para compartir. Una fiesta de traje, le decimos acá. Yo traje, También. yo traje. Bueno, y entonces lo que yo me imaginaba de eso era que era precioso porque de alguna manera tú estás honrando a tus hermanos. O sea, no es hoy que tú llegas a la iglesia y ya todo está preparado y tú dices, ¿de dónde salió esto? O sea, tú no sabes cuánto costó ese pedacito de pan, ni la hostia, ni nada. Pero en cambio, cuando eres tú el que lo tienes que hacer para compartirlo a los demás, eso es muy diferente. Porque tú ya sabes cuánto cuesta y te cuesta más tiempo prepararlo, esfuerzo, para que vayan todos los demás y lo coman. Entonces no es ahí un imaginario de esta galleta y este vino X, sino mira todo este esfuerzo, el amor que yo estoy mostrando. Claro que seguro estaba el que entonces quería hacer el mega banquete para hacer sentir a todo el mundo, para hacerse el más bueno. Yo soy el más bueno, entonces yo soy el que hago las empanadas y le echo más carne por dentro, y en cambio el otro hace esas empanadas flacas y les echa puro arroz y pura masa, entonces todo se pervierte pues finalmente. Pero me lo imaginaba así como fiesta country. Es que sí, yo creo que también era así como dice Clarita, la fiesta de traje. Yo traje las empanadas, yo traje el arroz, yo traje la pizza, y creo que inicialmente la intención era lo que tú estás diciendo, Pris, pero por lo que yo estoy entendiendo de la carta de los Corintios, que dejó de hacerse así, y ay no, Priscila siempre trae ese arroz blanco insípido, y yo hago una lasaña deliciosa. Yo me voy a comer mi lasaña, mi familia y yo no comemos, no, y Clarita siempre es que esos tacos que no tienen sino 3 tiritas de carne, uy, no, yo me voy a comer mi comida. Yo creo que estaba pasando eso, no sé, son especulaciones. Lo que sí es cierto es que Justo González nos dice que cada cual traía lo que podía, había una comida común, se celebraban oraciones sobre el pan y el vino. Y eso fue ya a principios, perdón, en el primer siglo. Ya a principios del siglo segundo, sin embargo, y posiblemente debido en parte a las persecuciones y a las calumnias que circulaban acerca de las fiestas del amor de los cristianos, se comenzó a celebrar la comunión sin la comida común, pero siempre se mantuvo el espíritu de celebración de los primeros años. Es interesante porque Justo González como historiador no dice cuál fue la razón que llevó a que se suprimieran las comidas de la celebración. Podríamos especular con base a la carta de los Corintios que se volvió un desorden la comida. El tema de la comida terminó volviéndose un desorden. Y es como ustedes dicen, ahora cada que uno va y ya todo está hecho. Uno supone, así como cuando uno como ciudadano dice, pues el Estado se encarga porque yo pago impuestos. Pues uno puede pensar, la dirección de la iglesia se encarga de organizar eso porque yo doy diezmo y ofrenda. Entonces, con mi diezmo y mi ofrenda ya se paga la Santa Cena. Tal vez terminó derivando en eso. No sé si en este punto quieren comentar algo más, porque yo sí quiero comentar algo. Yo sí que lo tengo atragantado aquí. Y es que me encanta, en la página 53, Justo González se explica cuándo se empieza a celebrar el culto cristiano. Porque hay un debate entre algunas formas de creencia y otras
Hay quienes dicen que el culto se celebra los sábados porque es el Shabbat judío. Y como Dios dijo que era el último día, el séptimo día es el sábado, entonces nosotros tenemos que celebrar el culto el sábado. Pero aquí la historia nos está diciendo que se celebraba el domingo y la razón por la cual se celebra el domingo, porque el domingo se conmemora la resurrección del Señor. No sé si ustedes quieren comentar algo en este punto o simplemente ya se mencionó. Listo. Dale, Bris. Voy a decir varias ignorancias acá, pero bueno, o sea, esto no es aquí un panel de expertos. Varias ignoraciones. Varias ignorancias. O sea, si a Jesucristo cuando lo crucifican, los fariseos, bueno, los fariseos, ya empezando mal, los religiosos que lo crucificaron, no bajaron el cuerpo. ¿Cómo era la cosa? ¿Bajaron el cuerpo o no bajaron el cuerpo? Lo bajaron rápido porque Antes era del Shabbat, exacto, antes del Ajá. Shabbat. Y entonces, a partir de ahí, digamos, eso sería el viernes al final de la tarde porque empezaba el Shabbat el viernes para todo el sábado para que se acabara. Entonces, si él resucitó el tercer día, estamos contando viernes, sábado, 1, y o sea, a mí esas cuentas no me dan. O sea, de verdad que perdóname la ignorancia, pero por eso estás embarazada otra vez, porque no te dieron las cuentas. Porque esas cuentas mías son malas. Pero entonces, claro, ahora que tú pones el tema sobre la mesa, yo digo, bueno, claro, tiene sentido que no sean Shabbat, sino que si lo que estamos celebrando es la resurrección, ¿para qué vamos a celebrar un muerto? Eso no tiene sentido. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Un Dios muerto que murió? No, lo que estamos celebrando es que resucitó y venció a la muerte para darnos la vida. Entonces, pues se hace sentido que sea para el lunes en mis cuentas, ¿no? Al lunes. Pero pues nada, sería el domingo y eso rebate entonces muchas ideas de algunas iglesias que siguen pensando o siguen haciéndolo en Shabbat porque Shabbat es el día de reposo. Sí. Sí, a mí también me hace mucho sentido que sea el domingo, porque el domingo se recuerda la resurrección del Señor. Doris Bolena, buenas noches, qué rico que estés aquí. Vamos a seguir entonces en la página 54. Clarita, ¿quieres leer, porfa, desde el segundo, tercero y cuarto párrafo, porfis? Clarita, ¿te congelaste? Clarita. Creo que se nos congeló Clarita. Hola Doris, ¿por casualidad lo tienes? Página 54. Hola, mi Adri, buenas tardes. Mira, estoy solo con el celular, hoy no tengo el portátil acá y esa letra se ve Ay, no te chiquitica. afanes, Lokis, no te afanes, lo leo yo. Discúlpame. Tranquilas, entonces vamos a leer el segundo grupo de ideas. Justo González nos sigue contando, por lo menos a partir del siglo II, el servicio de comunión constaba de dos partes. En la primera se leían y comentaban las escrituras, se elevaban oraciones y se cantaban himnos. La segunda parte del servicio comenzaba generalmente con el ósculo de paz. Luego alguien traía el pan y el vino hacia el frente y se los presentaba a quien presidía. Acto seguido, el presidente pronunciaba una oración sobre el pan y el vino en la que se recordaban los actos salvíficos de Dios y se invocaba la acción del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Después se partía el pan, los presentes comulgaban y se despedían con la bendición. Naturalmente a estos elementos comunes se les añadían muchos otros en diversos lugares y circunstancias. Otra característica común del servicio en esta época es que solo podían participar de él quienes habían sido bautizados. Los que venían de otras congregaciones podían participar libremente
siempre y cuando estuvieran bautizados. En algunos casos se les permitía a los conversos que todavía no habían recibido el bautismo asistir a la primera parte del servicio, es decir, a las lecturas bíblicas, las homilías y las oraciones, pero tenían que ausentarse antes de la celebración de la comunión misma. Otra de las costumbres que aparece desde muy temprano era celebrar la comunión en los lugares donde estaban sepultados los fieles que habían muerto. Creo que esta parte vamos a parar aquí y nos quedamos con lo anterior. Yo no sé si ustedes tienen algún comentario sobre estas costumbres. ¿Tipo normal todo? ¿Qué les parece? Cuenta, Priscila, que te están saliendo globos de pensamiento. Sí, estoy sorprendida porque es que es muy diferente a como, por lo menos en mi iglesia se celebra. Lo primero que me sorprendió es que se comentaban las escrituras. O sea, hoy uno está acostumbrado a que tú escuchas ya, o sea, es un sermón. Entonces se leen las escrituras, por lo menos en nuestra iglesia lo hace así, se leen todos y bueno, después de las oraciones y la alabanza, pues el predicador comenta las escrituras, sus comentarios, no es que entre todos comentaban las escrituras y pues me llamó la atención porque es más o menos como si fuera un estudio bíblico, me lo imagino así, aunque no sé si eso hace que se perdiera el orden porque todos comentando y unos ahí contradiciendo, y no, que sí, que ver, yo no sé si al final también se volvía como un tema ahí, mi amor, como un tema difícil. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No me lo imagino, o sea, quedé sorprendida y empecé a fantasear con eso. Ok, gracias, Pris. Doris, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, debe ser que no puede comentar en este momento. Yo lo entendí diferente. Yo entendí que la persona que presidía comentaba las escrituras. Porque estoy de acuerdo contigo, aunque los estudios bíblicos no son un desorden, no sea así, los estudios bíblicos en Buscando a Jesucristo, invitadísimos todos, se hacen de forma ordenada, pero me parece que sí, se leían y se comentaban las escrituras. Yo me lo imagino es que quien presidía hacían los comentarios de la escritura, no que había un debate general. Lo que sí me llama poderosamente la atención, no sé si quieres comentar algo más, Priscila, ¿sí o no? Sí, pero es que estamos aquí en esta logística. En crisis, Eso me llamó, tranquila, que después van a ser dos llorando. eso me llama la atención. Lo otro que me llama la atención es que el tema de lo de quienes podían hacer la comunión del pan y el vino y quienes no. O sea, no, los que no se habían bautizado, o sea, todo lo primero sí, que eran las alabanzas, escuchar el comentario de las escrituras, la lectura y las oraciones. Pero luego cuando había que hacer lo del pan y el vino, pues solamente los que se habían bautizado. Tiene sentido, pero yo digo como, ¿por qué? O sea, yo no, ¿en dónde se establece ese requisito en la misma Biblia? Porque lo que yo entiendo es que Jesús lo que dice es que todos los que crean en mí, o sea, van a hacer esto en conmemoración de mi nombre. Claro que si ya tú crees en él, pues lo lógico es que vayas y te bautices, pero yo no lo veo como un requisito. O sea, que tal que no me he bautizado y en ese momento creí, pues yo ya de una voy, hago la comunión y digo, bueno, ahorita después me bautizo. Sí, María Isabel está peleando. No, ¿cómo es posible que no los dejaran tomar la Santa Cena? Clarita, ¿tú quieres comentar algo en estos puntos? Clarita tiene cara de decepción. Me sacó el internet, me sacó. Clarita, Ay, cuéntanos. total que nunca puedo estar a gusto con la compu, con el celular. Es que me perdí donde habíamos leído que al principio la celebraban de esta forma, pero luego cuando fueron perseguidos ya tuvieron que celebrarla de otra forma que es más común a la que nosotros hacemos, ya sin esta comunión que tienen entre ellos y así. Entonces me quedé pensando, hay un
como un chiste o no sé cómo llamarlo, de una niña que ve a su mamá cocinar pescado y la mamá le corta la cola y le corta la cabeza y así fríe el pescado. Y entonces le pregunta a la niña a su mamá, mamá, ¿por qué lo haces así? No sé, así lo hacía mi mamá. Pregúntale a la abuela. Y le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué le cortas la cabeza y le cortas la cola al pescado para freírlo? No sé, así lo hacía mi mamá. Para fines del chiste, la bisabuela estaba viva y le preguntan, ¿por qué le cortas la cola y la cabeza al pescado para poderlo freír? Y ella le dice, es que mi sartén es muy pequeño, era muy pequeño. Entonces, ellos cambiaron toda esta rutina porque fueron perseguidos, pero nosotros que no estamos siendo perseguidos, hacemos lo mismo porque tenemos un sartén pequeño, pero, o sea, no, nuestro sartén es grande, pero yo le sigo cortando la cola y le sigo cortando la cabeza al pescado porque así lo vi de los demás. Entonces, creo que en todo esto, porque luego empieza a contar cómo lo hacían en las catacumbas y en todo, o sea, todo esto, cómo se fue deformando hasta como lo conocemos el día de hoy. Creo que no tiene nada que ver como lo hacían los primeros cristianos. O sea, como lo hacían en Hechos, que a final de cuentas, pues es la iglesia primitiva y es de quienes aprendemos, quienes nos van dejando más o menos, pues fueron los primeros en realizar todos estos actos. Lo que dice Priscila también a mí me salta mucho. ¿Quiénes podían y quién no? Porque luego la Biblia nos va a decir, Pablo precisamente les dice que comen la cena indignamente. Entonces hay todo un misticismo con este versículo, hay toda una teoría, hay gente que tiene miedo de tomar la cena del Señor, porque dicen que para sí mismo comen juicio, o sea, como es un castigo tomarla indignamente. Entonces, son esas cuestiones las que yo me sigo preguntando, bueno, ¿quién sí debe, quién no? ¿Qué es tomarla indignamente? ¿Cómo al tomarla, si Jesús nos dijo que todas las veces que lo hiciéramos, estamos recordando la muerte, su muerte hasta que Él venga, porque esto se torna como en, ten cuidado porque vas a tomar juicio, vas a comer juicio si lo haces. No sé, eso a lo mejor ahorita lo vamos a leer, yo no sé, pero yo lo único que veo es como a través de la historia todo se ha ido deformando y por eso decimos que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, pero qué interesante es ver cómo ya no son las cosas como antes. Gracias, Clarita. Yo creo que eso es algo muy importante de entender. Ya no son las mismas condiciones. Muy chévere ese ejemplo del sartén, ya no tenemos el mismo sartén, pero nosotros creo que estamos usando mucho en la tarde de hoy la palabra deformar. Yo no sé si podemos hablar de deformar o sencillamente que hay espacios dentro del culto en que nos hemos quedado, en que no hemos evolucionado todo lo que se ha podido porque nos quedamos con algunos paradigmas, pero deformar, seguir las mismas tradiciones hubiese sido mejor. Pablo está diciendo, está reclamándole, está llamándole la atención a los corintios. Oiga, no hagan las cosas así. Justo González está arguyendo que eso que dejó de hacerse de la manera en que se hacía en el siglo I, porque quizás haya sido la persecución lo que provocó este cambio, pero no lo sabemos. No lo sabemos ni por la palabra, ni justo González nos está diciendo claramente, y en todo caso, aunque lo dijera claramente, tendríamos que revisar otras visiones de la historia. Pero aquí lo que sí ha pasado es que ha cambiado, las iglesias han crecido, la cantidad de cristianos ha crecido. Entonces, ¿se ha deformado o se ha adaptado? En lo que, antes de darte la palabra, Priscila, quiero comentar, yo en lo que sí me timbra es esa idea de que solamente los bautizados podían tomar la cena, podían quedarse en la comunión. Y justamente nosotros los viernes estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos llegado al capítulo 11 ya.
Y ha sido muy bonito ver cómo la iglesia va entendiendo los cambios que se van dando en la medida que el Espíritu Santo va actuando en cada una de las personas, gentiles, judíos. Y Cornelio y su combo recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes de bautizarse en agua. Pedro mismo dice, ¿quién soy yo para negar el agua? Qué terrible que ya tan temprano se esté poniendo obstáculos para rememorar, para recordar la resurrección del Señor en la iglesia, cuando ya desde el siglo I el Señor, Dios mismo está dando testimonio por medio del Espíritu Santo que Él aprueba judíos y gentiles. Pris, cuéntanos. Bueno, que pues yo tampoco sé si lo de la persecución, seguramente la persecución sí influyó a que las cosas se hicieran diferentes, pero yo hoy me imagino que yo tuviera que ser la pastora de una iglesia y que llegara y que yo quisiera, o sea, valdría la pena volver a hacer las cosas como están descritas allí. O sea, que todo el mundo traiga la comida y vamos a celebrar la resurrección. Yo me imagino cómo sería ese culto. O sea, eso sería un desorden, dura un culto de todo el día. O sea, el plan del culto es práctica, o sea, es todo el día. Porque lave la loza, recoge ese reguero, que no sé qué, el hermanito allá que se emborrachó, entonces entiéndalo porque tiene un problema con la debilidad, y entonces el otro tiene un problema con la obesidad. Ay, no, demasiado drama, demasiado desorden. Entonces, yo creo que lo más práctico, o sea, yo creo que fueron muchas cosas lo que está contando Pablo, más las persecuciones, más, oigan, o sea, esto no se puede volver una locura, entonces vamos a hacerlo así, todos el mismo pedacito, todos la misma bebida y listo. Y el hecho de que sea así no quita la simbología de celebración. Entonces, yo creo que lo que realmente cambió, y eso sí me afecta, es el entender que estamos celebrando y no que estamos allí reflexionando sobre nuestro pecado y cómo nuestro pecado contribuyó a que Jesús derramara su sangre gota por gota, porque yo antes tomaba la cena así, o sea, yo, independientemente de mi corriente doctrinal o de la doctrina, o sea, de la iglesia donde yo me congregué, yo he congregado en varias iglesias, y en todas las iglesias siempre era como, tome la cena y reflexione así, mientras están unos canticos y uno está reflexionando como, perdón, Señor, o sea, estoy comiéndome esta carne porque soy pecadora, porque, o sea, era así, no era la alegría, realmente era el momento, y si tú no pones esa cara, es como una falta de respeto, o sea, uno hasta tiene que poner una cara como compungido, y uno dice, allí es donde yo veo que el cambio sí fue drástico, o sea, porque resultamos sintiéndonos mal y con culpa, si más bien lo que hizo él fue liberarnos de esa culpa y de esa acusación. Y sería muy chistoso si celebráramos la cena como antes, entonces, ¿y esa comida tiene gluten? ¿Tú le puse, tiene azúcar o stevia? No, es demasiado. De verdad que creo que nos hemos vuelto demasiado complicados. Vamos a seguir entonces, Clarita. Estamos en la página 54 y tenemos el párrafo que comienza diciendo, otra característica común del servicio, no mentira, otra de las costumbres era esta. Otra de las costumbres que aparece desde muy temprano, ¿lo tienes, Clarita? Sí. Tú me dices hasta dónde, porque no sé hasta dónde. Ah, hasta ahí. Hasta Otra la de las parte donde dice mucho más que en las catacumbas, bla, 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 bla. Esto. Otra de las costumbres que aparece desde muy temprano era celebrar la comunión en los lugares donde estaban sepultados los fieles que habían muerto. Esta era la función de las catacumbas. Algunos autores han dramatizado la iglesia de las catacumbas, dando a entender que estas eran lugares secretos en los que los cristianos se reunían para celebrar sus cultos a escondidas de las autoridades. Esto es una exageración. En realidad, las catacumbas eran cementerios y su existencia era conocido por las autoridades, pues no eran solo los cristianos quienes tenían tales cementerios subterráneos. Aunque en algunas ocasiones los cristianos
sí utilizaron algunas de las catacumbas para esconderse de quienes los perseguían, la razón por la que se reunían en ellas era que allí estaban enterrados los héroes de la fe, y los cristianos creían que la comunión les unía, no solo entre sí y con Jesucristo, sino también con sus antepasados en la fe. Esto era particularmente cierto en el caso de los mártires, pues por lo menos a partir del siglo II existía la costumbre de reunirse junto a sus tumbas en el aniversario de su muerte para celebrar la comunión. Este es el origen de la celebración de las fiestas de los santos, que por lo general se referían no a sus natalicios, sino a las fechas de sus martirios. Mucho más que hasta ahí. No, sigue leyendo. Mucho más que en las catacumbas, los cristianos se reunían en casas particulares. De esto hallamos indicaciones en el Nuevo Testamento. Después, según las congregaciones fueron creciendo, algunas casas fueron dedicadas exclusivamente al culto divino. Así, por ejemplo, uno de los más antiguos templos cristianos que se conserva, el de Dura Europo, construido antes del año 256, parece haber sido una casa particular convertida en iglesia. Según hemos dicho anteriormente, solo quienes habían sido bautizados podían estar presentes durante la comunión. En el libro de Hechos vemos que Clarita, ya va, espérate. Yo sé que a ti te encanta dar ñapa, pero no, era hasta el párrafo anterior. Entonces, no sé, Clarita, ¿te parece que haya algo interesante que comentar aquí? Aparte de que ya, si es varoncito, Priscila tiene una nueva idea de nombre para el bebé. no, pues es que ahora se fueron de un extremo a otro, porque si no quería la comida con gluten, menos comer en las tumbas. O sea, esto ya parece, pues, lo que en México conocemos como el Día de Muertos y los altares, y les ponemos la comida para que los muertos vengan y coman, y todo eso. O sea, aquí ya era más tener comunión con los muertos que con los vivos. No sé, como que ya, ahora sí se están pasando, ya se salieron de control. Vale, ok. Priscila, ¿tú quieres comentar algo en este punto? Sí, que Eurodopo me parece, ¿cómo es que? Me parece un excelente nombre. Dura Europo. Dura Europo me parece tremendo, único, diferente. No, O mentira. también puede ser onesífero, me encanta. Onesífero. No, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Yo pensaba que el culto se rendía en las catacumbas por la persecución. O sea, para mí ese era todo el sentido y ya o sea, para mí ese era el argumento, ya no había otra razón adicional. Pero que ahora estén diciendo que se reunían en las catacumbas porque los mártires también como que, ¿sabes? O sea, ven y nos acompañan o ¿qué? O sea, no entiendo. No entiendo porque eso era abominable a los ojos de la misma ley de Moisés y todo. O sea, ¿qué haces ahí? ¿Celebrando con quién? O sea, si esos ya pasaron al paraíso o al abismo, o sea, no entiendo qué hacen ahí. Entonces, quedé como, ¿sabes? Como los cristianos que creen en Dios, pero juegan la lotería, pero leen el horóscopo, pero, o sea, hacen un poco de cosas que yo digo, pero ¿por qué hacen eso si no, eso no... Y se leen las cartas y tienen los chakras y se alinean los chakras. Me parece que es así más o menos esta explicación de los cristianos que iban a las catacumbas a celebrar la comunión con sus hermanos caídos en la persecución. Pues aquí hay un tema importante y me parece que no está de más recordar que esta es la narración de la historia según la visión de Justo González. ¿Qué tan cierto sea qué tan cierta sea su visión o la de otros historiadores? Porque él dice, algunos autores han dramatizado la iglesia de las catacumbas, dando a entender que estas eran lugares secretos
en los que los cristianos se reunían para celebrar sus cultos escondidas de las autoridades. Eso es una exageración. Pues si eso no es una exageración, yo no tengo argumentos para debatirlo, simplemente me toca dejarlo en un tintero y leer otro autor como Norbert Brox, que no es cristiano y que de repente me pueda dar una visión un poco menos, yo no sé si viciada, no sé, viciada no sería la palabra, perdón, con un poco, con una agenda, porque entendamos, Justo González es un historiador cristiano y nosotros cuando vamos a contar la historia, siendo cristianos, pues seguramente nos vamos a inclinar a apoyar una u otra idea. Justo González está diciendo, en realidad, las catacumbas eran cementerios, su existencia era conocida por las autoridades, pues no solo los cristianos tenían estos cementerios subterráneos. Ok. Y dice, en algunas ocasiones, los cristianos sí utilizaron algunas de las catacumbas para esconderse de quienes les perseguían. La razón por la que se reunían en ellas era que allí estaban enterrados los héroes de la fe. Y los cristianos creían que la comunión les unía no solo entre sí y con Jesucristo, sino también con sus antepasados en la fe. Y habla de los mártires. Y entonces yo pienso, no creo, personalmente, no creo que la intención haya sido inicialmente adorar a los muertos, sino ni siquiera presentarles respeto, no sé, yo creo que es una bobada muy humana, pero muy humana, que si yo extraño un muerto, no sé, me voy a ir a su tumba, me parece un poco loco, pero si yo tengo muy fresca esa idea de que lo que dice Jesús en Juan 17, que ellos sean unos, oh Padre, como tú y yo somos uno, ¿sería esa la idea de los primeros cristianos de ser uno? No lo sé. Se me ocurre que podría ser esa posibilidad, que seamos uno como Jesús y el Padre son uno, no lo sé, pero sí me parece un poco creepy irse a celebrar el culto en un cementerio. Yo, sí, me parece muy loco. Doris Bolena está viva. Doris Bolena existió, dice que está muy loco ese punto. ¿Qué dice Priscila? Pero yo creo que eso tiene que haber algún registro en unos documentos, así como la gente que escribía que Jesús tenía superpoderes. O sea, algo tiene que haber porque yo no creo que justo se esté inventando esto ahí. O sea, que la gente iba a celebrar el culto con sus hermanos, los mártires caídos en desgracia. O sea, eso no, No, ellos no cayeron en desgracia, los mártires jamás cayeron en no desgracia, todo cayeron lo en contrario. desgracia, al contrario, cayeron de gloria en gloria fueron. De Pero victoria en victoria. de victoria en victoria, pero, o sea, no creo que justo no se lo haya inventado, pero es que tampoco puso la fuente. Entonces uno queda así como, bueno, todos son especulaciones, pero llama la atención y tal vez sí era, o sea, no hay que descartarlo, o sea, tal vez sí era otra justificación, además de la persecución, el querer ir a celebrarlo allí con sus muerticos. O sea, ¿qué es eso? Pues Sí, es raro, una pero posibilidad, esas son es las un poco incoherencias loco. del ser humano. Nosotros somos incoherentes en nuestra forma de expresar nuestra fe. Hoy en día lo seguimos haciendo. Entonces, ¿por qué en esa época no iban a tener sus incoherencias también? ¡Ah! Incoherente la iglesia, Priscila, arrepiéntete. Sí, somos incoherentes, terribles. ¿Qué dice Clarita? Es que cuando eran perseguidos, muchos se escondían precisamente en las catacumbas. Y si ya estaban en las catacumbas, pues ¿dónde iban a realizar el culto? ¿Y dónde iban a tener esta comunión? Entonces creo que a lo mejor también fue ese el caso, que ellos estaban ahí y se corrió la voz de que están ahí en el cementerio haciendo todo este culto y así, pero pues no sé, yo creo que cada historiador, como los evangelios, lo están escribiendo desde su punto de vista, como lo vieron, como les contaron el chisme, como les pareció a ellos, pero
no fueron directamente a entrevistarlo. ¿Por qué estás haciendo aquí el culto? ¿Qué sientes estar comiendo en una tumba? ¿De verdad crees que tus antepasados bajan a comer contigo? O sea, creo que más bien es cuestión de perspectiva, porque pues simplemente justo pues es un historiador, pero no está siendo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, él está escribiendo lo que él vio, lo que le contaron, pero sí yo creo haber leído en otra parte de la historia que los cristianos pues se escondían en las catacumbas. Sí, varios cristianos sí estaban ahí y me imagino que ya estando ahí pues ellos realizaban su culto cada domingo, cada sábado, o no sé cada cuándo, pero hacían. Sí, vámonos a la tumba de la vieja. Todos allá con a la abuelita que murió mártir. No, no creo que la abuelita haya muerto mártir. Pero definitivamente sí, o sea, ¿se reunían en las catacumbas? Sí. Justo González dice que es exagerado pensar que habían iglesias catacumbas, que se debía a la persecución. Esa es la perspectiva de Justo González, respetable, aunque hay otros autores que afirman que así fue. Justo González dice que era para tener la comunión con los mártires. Pues sí, por el amor de Dios, mi teléfono está vivo. Habla, Pris. Que ahora pensando en que tengamos ahorita el apocalipsis zombies, o sea, yo pienso que ¿Cómo es el sí, apocalipsis zombie? No te entiendo. bueno, Pierde el o sea, chiste, que pedazo de ya, millennial. que ya, ¿es en serio? ¿Me estás preguntando en serio? Todas las películas de contagiados, infectados, que se acaba el mundo y se levantan los zombies, ¿eso no lo has visto Ajá. nunca? Bueno, Sí, ajá. bueno, ya estoy ¿Y qué diciendo tiene que una, ver eso con la historia? por eso déjame terminar. Pensando ahorita que sucediera que ya es el fin del siglo, bueno, que empieza la persecución otra vez, porque siempre damos por hecho que esto no va a suceder, pero hoy yo lo estaba pensando, ahorita que estábamos hablando, yo diría, pues si a uno le impiden completamente, o sea, imagínate que existe lo que llaman el gran borrón, se acaban las redes sociales, se acaba el internet, se apagan los equipos estos electrónicos y la iglesia ya no se puede volver a congregar en las casas y todo es así. A mí me parece que es una buena opción irse a las catacumbas a reunirse allá, si no tienes más remedio que eso. Y si sabes que la gente no va a ir a entrar ahí porque eso es creepy y lo que sea, mira, vámonos a donde enterraron a mi abuelita, hay una invitación bien buena, ahí nadie nos va a molestar, listo. O sea, si a mí me invitaran hoy bajo ese escenario, y yo sé que es la única forma de tener la comunión con mis hermanos y yo lo necesito. O sea, llega un momento en que tú dices, yo necesito esto. Yo necesito poder estar en físico, en persona, con Clarita, con Adriana, con no sé qué. Bueno, vamos, yo sí me voy, o sea, ¿cuál es el problema? Entonces, yo no creo que sea una exageración que en medio de una persecución tú te vayas a las catacumbas a celebrar el culto. Yo no lo veo así. Por eso, claro, eso lo dice justo, es exagerado, pero ahora que yo me imagino toda la pintura y me pongo en esos zapatos, yo digo, eso no es exagerado. A mí me parece que si me lo proponen de opción, pues ¿a qué voy a ir a temer yo allá en las catacumbas? ¿Cuál es el morbo con ese tema? Pues yo lo hago. Ok, vale. Eso volvemos, retomamos. Hay dos opiniones. La de Justo González es que las reuniones, los cultos en las catacumbas se debió a que los cristianos querían tener comunión con sus mártires y señala que hay otros autores que exageran la idea de la iglesia catacumba. Y no te vayas todavía, Clarita, espérate, ya vamos a terminar, faltan 4 minutos. Cálmate, suelta ese bolso. Hay otro punto genial que se señala aquí, la iglesia en las casas. Las iglesias empezaban en las casas, eso lo está diciendo la historia. Entonces, no sé si quieren comentar algo de este tema, la iglesia en las casas, si les parece tipo normal, hay algo que les parezca importante señalar aquí. Sí, ¿Algo? yo creo que el tema de las iglesias en las casas eh, me llama mucho la atención porque ya no es la iglesia que está pastoreando el megapastor con 2000 filigreses que no conocen nunca a ninguno,
ni nada, sino que es pastorearse la familia los unos con los otros, es aceptar que todos creemos en Jesucristo a pesar de nuestros efectos, porque yo a mi familia, yo sé cuáles, todos sabemos cuáles son nuestros trapitos, pero ahí está la iglesia, ahí conociéndonos como somos, con nuestras debilidades y con nuestros defectos, trayendo a nuestros amigos en nuestra casa que se van a dar cuenta cómo somos realmente. Es abrir nuestro rancho y ser vulnerables. Pienso que ese modelo de iglesia, de alguna manera, hacía que la iglesia fuera más real y no fuera como la congregación de los santos, entendido los santos como una forma religiosa, sino los santos como aquellos que fueron lavados por Jesús con sus defectos y con sus errores, gente común y corriente. Entonces me encantaba eso de la iglesia en las casas y que aún debería ser así. Si nosotros no tenemos iglesia en nuestras casas, a ver, ¿qué es lo que está pasando? O sea, realmente, ¿a qué estamos jugando entonces? No me digas eso, yo vivo sola, entonces pongo a mis peluches a Sansón, pongo a Jafar, Scar, y todos y hacemos culto aquí. Pero sí es bien importante entender que las iglesias comenzaron en las casas, porque a veces yo siento que hay un choque en la iglesia actual cuando son muy pequeñas, que sienten como que esa iglesia no es seria, no es muy chiquita, son 4 gatos. Pero precisamente así comenzó la iglesia. No sé si Clarita y Doris Bolena quieren comentar algo. En este punto, Clarita, ¿querías decir algo? Antes de ir. Yo creo que sí, porque ya me voy. Ya con esto me despido. Decimos por acá. Yo creo que qué padre las iglesias y cuánto trabajamos por construirlas cada vez más grandes y equiparlas y que haya salones bonitos y todo eso. Qué bueno que estamos en este punto de la historia. Pero creo que independientemente de eso, cada casa o cada hogar de familia cristiana debiera ser también una iglesia. Cada casa debería ser una iglesia con los que ahí habitan, o sea, siendo iglesias como familia. Cuando venga alguien a visitarte, que sienta que tu casa es diferente, que se sienta como iglesia, porque finalmente esto es la iglesia, somos nosotros reunidos. ¿Por qué lo digo? Porque qué caos 2020, qué caos, porque cierran las iglesias y ahora ¿qué hacemos? Porque no estamos acostumbrados a hacer iglesia en nuestros hogares, en nuestras casas. Cuando eso se estilaba desde tiempos inmemoriales, ahí eran las reuniones, entonces nos cierran las iglesias y ¿qué pasa? Pues ya no tenemos esta congregación de los santos. Si estamos todos aquí amontonados porque no nos dejan salir, no podemos ir a ningún lado, pero ya no sabemos cómo seguir haciendo iglesia. ¿Y qué pasa cuando por fin nos dice ya regresen? Ya nadie regresó porque todo el mundo se enfrió. O sea, del 100% que se congregaba, regresó un 30, un 50, un 70 a los que bien les fue, por lo menos en México. Entonces creo que lo importante no es la iglesia tan bonita, sino que nosotros sepamos ser iglesia donde quiera que estemos. Sí, Clarita. No, y fíjate, aquí estás tú llegando a través de estos medios por la pura suerte de un algoritmo de YouTube. I love you, Clarita. Doris, cuéntanos para ya terminar, porque son las 7 de la noche. Gracias, Adrianita. No, pues para concluir, o sea que cuando Pedro y Juan son perseguidos por el concilio, ese capítulo 5 que nos narra todo esto que ellos viven por predicar la palabra del Señor, el último versículo dice que ellos iban y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. La iglesia Sinas es de los estudios bíblicos desde las casas. Ellos lo hacían y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y pues toda congregación se hace grande o pequeña en cantidad, pero realmente donde se ha predicado la palabra ha sido en una casa, en una reunión y después todas esas personas vamos llegando a la congregación.
Vale, gracias por ese comentario, Doris. Se nos acabó el tiempo, pero la semana que viene vamos a seguir profundizando en este tema de cómo eran la vida de los primeros cristianos, la organización de la iglesia. Vamos a terminar esta parte del culto y seguimos. Un abrazo a todos.